un jarro, está en lugar que limita sus raíces. Y creo que llegó la hora que la iglesia de Dios necesita ponerse sus pies en la tierra de este mundo para que crezca y dé fruto. Como dijo muy bien el reverendo Drachenberg, nosotros somos los pámpanos y tenemos que estar llenos de frutos. Pero para eso tenemos que romper lo que nos impide a crecer y solo es por el poder del Espíritu. Charles puede creer en que una vida puede salvarse sin la obra de restauración del Espíritu Santo. O sea, el arrepentimiento viene por el Espíritu, la conversión viene por el Espíritu, la salvación es por el Espíritu, nos movemos en el Espíritu, las decisiones de la iglesia es por el Espíritu. O sea, toda la iglesia tiene que ver con el Espíritu. Y cuando hablamos de la iglesia, no podemos dejar de decir que el Espíritu Santo se mete en todo lo que es iglesia. En todas las decisiones administrativas, espirituales, ministeriales, en todo se mete el Espíritu Santo. No hay lugar que el Espíritu Santo no quiera estar. Así que en nuestras decisiones hay que buscar la orientación del Espíritu Santo. Mira, a lo largo de los siglos, la persona y obra del Espíritu Santo no recibieron la merecida énfasis. Por ejemplo, el credo apostólico, creo que todos ustedes conocen, dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. Después, creo en Jesucristo, y dice todo al respecto de Jesucristo. Pero cuando llega el Espíritu Santo se detiene ahí. Creo en el Espíritu Santo, ya, no habla nada más. El problema es que en el periodo patrístico del siglo I hasta el siglo V después de Cristo, la patrística tiene que ver con los discípulos de los discípulos, que empezaron a enseñar la doctrina a la iglesia. Poco también se habló del Espíritu Santo en el periodo patrístico, porque fue un tiempo de formación de la cristología. Por ejemplo, 325 después de Cristo, tratóse en el concilio de Nicea sobre la divinidad de Cristo, sobre su naturaleza divina. Y después, en el concilio de Constantinopla, 381, sobre la humanidad de Jesucristo. Y después, en el concilio de Calcedonia, 452, sobre la persona divino-humana de Jesucristo, teantropía, teos, Dios, antropos, hombre, la doble naturaleza de Cristo. Y poco se habló sobre el Espíritu. Ahora llegamos en el periodo de la Reforma Protestante, y los reformadores también hablaron por sobre el tema del Espíritu Santo. Y se escribieron las institutas basadas en el credo apostólico. O sea, denominóse muy bien y describióse muy bien lo que es Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. Poco se habló. En el siglo XVII, el teólogo puritano John Owen fue que ensayó algo un poco más profundo sobre el Espíritu Santo para la iglesia, pero todavía no fue tan profundo. A partir del siglo XVII empiezan entonces movimientos a hablar sobre el Espíritu Santo. Y uno de esos movimientos que fue antecedente al movimiento pentecostal, de lo cual nosotros hacemos parte, el movimiento de los Quakers. Yo busqué ahí en internet, en español sería cuaqueros o cuáqueros. No sé si tiene sentido a ustedes. En ese movimiento se percibió que la persona del Espíritu no estaba participando de los negocios de la iglesia. Entonces empieza ese movimiento que, al contrario de la ortodoxia del siglo XVII, ahora quiere partir para ortopraxia, o sea, la práctica de la iglesia a través del Espíritu. Y los cuáqueros o cuáqueros empezaron a hablar en lenguas, a reunirse en hacer reuniones donde buscaba el Espíritu, pero ese movimiento salió un poco de su propósito, porque empezaron, y eso claro tiene que ver también lo que pasó después con la Iglesia de Dios, empezaron a hacer experimentos con el Espíritu. Por ejemplo, segurar una serpiente, agarrar una serpiente, dejar que le muerda y decir: si tengo el Espíritu no voy a morir. Porque el apóstol Pablo dijo que si agarro ahí las serpientes y escorpiones, no me hará ningún daño. Entonces, esos movimientos incluso influenció la Iglesia de Dios en sus comienzos. Esos movimientos buscaron el Espíritu Santo, pero llegó al extremo.
querían combatir la doctrina apologética de la iglesia, que se preocupaba en hablar lo que es doctrina sana, doctrina perfecta de la iglesia, pero no había la búsqueda del Espíritu. Los Quakers querían sentir, pero no querían pensar. Los Quakeros querían buscar el Espíritu, pero no más el conocimiento, porque todo el conocimiento viene por el Espíritu Santo de Dios. Bueno, para todo movimiento extremado viene un otro movimiento de respuesta. Y ese movimiento en el siglo XIX se llama los cultos solemnes. Estos cultos solemnes vieron que después del avivamiento de 1886, la iglesia estaba como que no se preocupaba con la liturgia. Como la liturgia fuera un poco desarreglada, entonces empezar a predicar y enseñar el culto solemne por miedo de que llamó de excesos en la iglesia del movimiento pentecostal. O sea, los pentecostales, a nosotros nos gustamos el movimiento, nos gustamos el grito, pero en el siglo XIX empezaron a enseñar el culto solemne, donde el culto no puede salir de su papel, no puede salir de su regla. Y ahí entonces el Espíritu no pudo tener entrada entre la iglesia, porque se veía cualquier movimiento emotivo, cualquier acción de las emociones como algo que no era de Dios, y eso no podría ser Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios solamente podría actuar en la conversión de la gente y no en los cultos litúrgicos de la iglesia. Bueno, y nosotros que somos espirituales y pentecostales, creemos que el Espíritu Santo es parte de nuestra liturgia, es parte de nuestro diario vivir, es parte de la educación de la iglesia, es parte de la organización de la iglesia. El Espíritu Santo está en todo. Así que ese movimiento, sobre todo de corte tradicional, reformado, enseñaba que la liturgia no puede ser emotiva, no puede haber gloria a Dios en los cultos. Yo aprendí aquí en Chile que todo chileno antes de cultuar tiene que decir 3 gloria a Dios. ¿Es verdad o no? Pecadores. Tenemos que decir gloria a Dios, pero en ese movimiento que fue un contramovimiento, prohibía gloria a Dios, aleluya, hablar en lenguas. Eso estaba prohibido porque en la liturgia el Espíritu no se puede mover, porque el Espíritu como que desarregla la liturgia. Bueno, importantes aportes en el siglo XX y XXI. John Stott es un teólogo tremendo, dijo que hay un problema en las polarizaciones. No tanto un culto sin organización, pero no tanto un culto también desarreglado, sin sentido, sin mensaje. Hay aquellos que hablan sobre el Espíritu, pero también hay aquellos que no hablan sobre el Espíritu. Hay otro teólogo, y yo recomiendo a los hermanos que busquen este material, de J.I. Packer, dijo sobre el Espíritu y las aguas de la creación. El papel del Espíritu, el rol del Espíritu sobre las aguas de la creación. Nosotros hablamos de Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento ya se movía sobre las aguas. Conocido como Espíritu de Yahvé o Espíritu de Dios, ya en el Antiguo Testamento ya demostraba su poder. Y sobre las aguas caóticas de la creación estaba el Espíritu Santo haciendo algo nuevo. Y en Génesis capítulo 1 versículo 2 habla sobre la Juá de Dios, el Juá de Dios. ¿Qué es eso? Juá fue el nombre que los hebreos dieron al Espíritu de Jehová, que es como el sonido del viento. Cuando pensaron en definir el Espíritu de Dios que estaba en la creación, no llamaron de Espíritu de Dios o Espíritu de Yahvé, llamaron de Juá, y Juá el sonido del viento. Cuando Dios empezó a moverse sobre las aguas, escuchábase entonces el sonido de Juá. Entonces escribieron eso, la Juá de Dios, el sonido del movimiento del Señor en la creación. Y eso tiene que ver también con el día que
descendió el Espíritu Santo sobre la gente y un espíritu como un viento fuerte empezó a hacer una nueva creación ahora sobre los discípulos que tenían miedo después de la muerte de Jesús. También Packer dice que el Espíritu Santo fue el influenciador de la historia. Los profetas como mensajeros de Dios influyeron en las decisiones de los reyes de Israel. Por ejemplo, Natán fue un profeta que aconsejó a David, que dijo a David lo que debería hacer, influenciado por el Espíritu Santo. También el profeta Micaías denunció el pecado de Acab. También dijo a Acab que no sería victorioso en una batalla. O sea, el Espíritu Santo también actuaba en el Antiguo Testamento, enseñando lo que los gobiernos y los reyes deberían hacer. En otras palabras, el Espíritu Santo se mueve en la historia para definir el camino que los reyes, que la gente, que la iglesia debe tomar. O sea, sin el Espíritu Santo no hay dirección para la iglesia, no hay dirección para Chile, no hay dirección para Brasil. El Espíritu Santo es parte fundamental de la iglesia que debe enseñar el camino para nuestros países. También en Ezequiel capítulo 37, el profeta mira un valle de huesos sequísimos. Y la solución para este valle era el Espíritu de Dios que ponía a todos de pie, porque el Espíritu de Dios trabaja para restaurar las naciones. Amén. Estoy seguro que Brasil y Chile, al soplar del Espíritu, se va a poner de pie. El Espíritu derramado para la misión también, segundo Packer, habla del poder. Yo quiero pasar aquí ese slide para que hablemos un poco de ese texto que a nosotros es muy precioso como pentecostales. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, no se puede hacer misión sin el Espíritu de Dios. Y la palabra poder, dunamin o dunamis, tiene que ver, y yo hablaba con un rabino brasileño, por favor, defíname esa palabra, ¿cómo surge esa palabra? Y la palabra dunamis surge en las prácticas deportivas de Grecia, cuando ese corredor de maratón está cansado, pero falta todavía 2 kilómetros, está cansado, pero todavía falta un poco más, y de repente viene una fuerza que no sabe dónde viene y logra llegar al final. Y ese poder, el poder dunamis, donde puedes ir más allá de sus propias fuerzas. Y ahora el escritor toma la palabra dunamis diciendo para la iglesia: ustedes recibirán la fuerza que necesitan, la fuerza que les falta, el poder que les falta. Y yo aprendo acá que cuando la iglesia está cansada, cuando la iglesia está agotada, el poder de Dios nos empuja para llegar hacia la meta. Y vendrá sobre ustedes el poder del Espíritu. Y una vez más, la palabra pneuma o soplo de Dios, la juad de Dios, ahora quiere revelar para hacer una nueva creación. Personas tímidas, personas jóvenes como yo. Y mira, yo soy una persona muy tímida, no parece, pero soy muy tímido. Muy tímido. Me acuerdo que la primera vez que prediqué con 11 años de edad, el micrófono me quedaba así. Yo caminaba mirando hacia abajo, pero cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, Él nos da poder y nos levanta con su soplo para hablar de sus maravillas. Y la iglesia no puede ser una iglesia tímida, y se vuelve tímida cuando no tiene el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu venga sobre usted y sople, hará una nueva creación. Donde había una creación pecadora, caída, tímida, el Espíritu ahora viene sobre ustedes y les levantan para la misión. Ahora, algo interesante es la palabra testigos. La palabra testigos en griego es martures o martureo. Y de ahí viene la palabra latina martirium y para nosotros mártires. O sea, el poder que dice aquí la palabra de Dios no es el poder para que salgamos ahí sencillamente para predicar apenas. Pero el poder para comprometerse con el mensaje de salvación hasta la muerte.
De manera que el mensaje y el mensajero son una sola cosa. El Espíritu Santo hace con que el mensaje del Evangelio y uno sea una sola cosa. De manera que la vida del creyente es su propia predicación. Aleluya. Bueno, yo estoy predicando, déjame bajar. La vida del creyente y el mensaje del Evangelio es una sola cosa, porque el Espíritu Santo hace con que el mensaje y el creyente sea una sola cosa. Y el Espíritu entonces pasa a hacer en la vida del pecador una nueva creación. Juan 3:5 respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, del barro la antigua creación, pero la nueva creación de Dios nace del Espíritu. Amén. Y nacidos del Espíritu, tenemos ahora una nueva forma de actuar. El Espíritu es quien define y quien direcciona las decisiones de la iglesia. Hechos 12:28, mira qué interesante pasaje. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si evitan estas cosas. En otras palabras, se reunieron para preguntar a Dios en qué dirección debe ir a la iglesia. Entonces dijeron: mira, el Espíritu nos dijo eso. Mira, obispo Miguel, siempre que usted se reúna con su liderazgo para hacer un brainstorming, una tempestad de ideas, una tormenta de ideas, lluvia de ideas, primero pregunte, y a todos pastores yo les digo eso, si es de la voluntad del Espíritu Santo lo que queremos hacer, porque Él es quien conduce la iglesia. No hay lugar para el hombre en la conducción de la iglesia. Y siempre que el hombre se mete en donde debe estar el Espíritu, todo sale del orden. Cuando el Espíritu Santo se mete para definir el camino de la iglesia, nosotros tenemos victoria. También dice Packer que el ministerio del Espíritu Santo es el ministerio del foco. Es el que apunta para lo que tiene importancia, para lo que de verdad tiene valor. El Espíritu Santo es lo que saca de la iglesia lo que no tiene importancia, lo que roba, lo que quita lo esencial de la iglesia. El Espíritu Santo es quien muestra la obra de Cristo. El Espíritu Santo es quien apunta a la necesidad de arrepentimiento. Es el Espíritu Santo que aplica luz en la oscuridad del pecado y enseña el camino de salvación. Tú puedes predicar muy bien sin el Espíritu. Tú puedes dar una buena plenaria sin el Espíritu. Pero el único que puede cambiar corazones es el Espíritu Santo de Dios. Podemos tener muchas habilidades. Podemos ser inteligentísimos. Pero la inteligencia no cambia el corazón del hombre pecador. La habilidad gerencial del hombre no puede cambiar la necesidad de Chile. Apenas por el Espíritu de Dios el hombre puede cambiar su camino. Él vino para traer y poner foco sobre lo que es esencial. Bueno, y ahí entramos lo que nos interesa. Lenguas, las lenguas para las naciones. Bueno, yo hablo en lenguas, hermano. Me encanta hablar en lenguas. Me encanta predicar y, como dice el obispo Israel Miranda, sacar la bazuca. Así que dijo: pastor, cuando predique, saque la bazuca. Bueno, voy a sacar la bazuca más luego. Las lenguas, la llenura del Espíritu es para llevar la iglesia para las naciones. No sé aquí en Chile, pero en Brasil, mientras más lleno del Espíritu, más apartado de la gente soy. No sé aquí en Brasil, aquí en Chile, pero en Brasil, mucha gente piensa así. Mientras más lleno del Espíritu, más apartado soy, más santo soy, menos piso en el piso, menos camino por el piso, más voy volando por las nubes, menos comunión tengo con la gente. Y yo tengo la impresión que la iglesia se ha cerrado para los limpiecitos, para los bonitos, para los bellos como yo. Amén, hermanos, por favor.
que la iglesia se ha cerrado para su fundamental misión. Pero cuando viene el Espíritu sobre la iglesia, inevitablemente nos empuja hacia afuera. Es inevitable. Y la primera característica de una iglesia llena del Espíritu es que no se detiene a sus cuatro paredes. ¡Sale! Porque así es el Espíritu. Mira, yo quiero que vea conmigo este gráfico. En Génesis 11, habla de un hombre poderoso llamado Nimrod. No sé si pronuncié bien en español, ¿se entiende? Ok. Ese hombre quiso construir una torre para que llegara hasta Dios, para poder estar cerca de Dios, para ser grande. Dios mira eso y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra y nada les hará desistir. Ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. El hombre quiere llegar hacia Dios con un solo lenguaje, subiendo en una torre para llegar cerca de Dios. Dios se baja, desciende a la tierra y confunde las lenguas, divide las lenguas, para que la gente se vaya a sus lados, para que la gente no tenga comunión, para que la gente no se junte. Pero ahora en Hechos 2, algo diferente pasa. Dios una vez más se desciende a la tierra, pero no para dividir a la gente. Dijo la palabra de Dios en Hechos 2, versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Mira la Juá aquí, haciendo una nueva creación. El cual llegó toda la casa donde estaban sentados, y se les apareciendo lenguas repartidas como de fuego sobre sus cabezas, sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu y comenzaron a hablar otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraba entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. En otras palabras, una vida llena del Espíritu habla el lenguaje de las naciones. Yo quiero saber si nuestras iglesias se comunican con el borracho de la esquina. Yo quiero saber si nuestras iglesias se comunican con la mujer que fue violada al lado de la iglesia. Yo quiero saber, y Dios también, si la iglesia se comunica con este joven drogadicto. Yo quiero saber, y Dios también, si la iglesia habla la lengua de la juventud de las redes sociales. Yo quiero saber si la iglesia se comunica con las otras naciones dentro de nuestra nación. O sea, cuando viene el Espíritu Santo, mira el versículo 11. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Cuando el Espíritu Santo viene sobre la iglesia, Él nos empuja para hablar de lo que es de Él. Jamás una vida llena del Espíritu se para hablar de sí mismo, para hablar de sus conquistas, para hablar cuán grande Él es, sino para hablar de cuán grande es Dios. La gente no quiere escuchar sobre tu vida. La gente no quiere saber de tus chistes. La gente quiere saber cuán grande es este Dios y si Él está aquí a mi lado. Es increíble como la iglesia del siglo XXI está como en ese movimiento del culto solemne. Qué linda nuestras iglesias, qué culto maravilloso. Pero Dios nos quiere en el caos del mundo. Dios nos quiere junto a la gente que está sufriendo por el pecado. Porque ahí nosotros vamos a soplar el Espíritu que hace una nueva creación. Aleluya. Y hay algo que me preocupa, pero por lo menos mi generación, es sobre la espiritualidad y la humanidad de la iglesia. Mira, voy a pasar una más. Allá en Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, vemos que Dios crea el hombre con una perfección tremenda y le llama como una creación muy buena. Una perfección de manera que el hombre tenía total acceso a Dios
Y cuando vino pecado, la primera cosa que inventamos después del pecado fue la teología. ¿Sabía de eso? Perdónenme, yo soy teólogo. Pero yo digo que la primera cosa que inventamos después del pecado fue la teología. ¿Qué es la teología? Puede definir como quieras, el estudio de Dios, o las relaciones de Dios o el hombre, o las relaciones de la ciencia, de la religión, llame como quieras. Pero antes del pecado, no tenía que reflexionar sobre Dios. Antes del pecado, yo no necesitaba estudiar sobre Dios. Antes del pecado, caminaba con Dios. Antes del pecado, yo vi a Dios. Antes del pecado, yo estaba con Dios. Pero vino el pecado y la perfecta humanidad que tenía total comunión con Dios y con su próximo y también con la naturaleza. Ahora esa perfecta humanidad está destruida. Está deshecha la perfecta humanidad. Entonces, hay tres grandes rupturas en el hombre. La primera es la ruptura de las relaciones entre hombre y Dios. La segunda, entre hombre y hombre, o sea, la mujer que tú me diste, que me diste, no sé cómo sería en español. Ok, diste. Y también el hombre con la naturaleza. Y aquí podemos hablar de ecología también. Que la tierra ya no agrada al hombre y el hombre ya no agrada más la tierra. O sea, no hay comunión. Entonces viene Hechos 2:1 y cuando llega el día de Pentecostés estaban todos ahí unánimemente juntos, reunidos. Viene el Espíritu Santo, sopla sobre estos que estaban con miedo, encerrados en su casa, sopla sobre ellos. Entonces empieza aquí, después de la cruz del Calvario, a rehacer lo que son las comuniones. Dijo 1 Corintios, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 9. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Quién está en ustedes? Mira cómo pasó 30 minutos rápido. Ustedes no son sus propios dueños. En otras palabras, el Espíritu Santo que hizo toda la creación, que estuvo participando de la formación y del arreglo de la tierra, ahora encontró un lugar para habitar, mi vida y su vida. De manera que empiezan las tres grandes reconciliaciones. Ahora puedo ver mi Dios. Ahora puedo tener contacto con Dios. Ahora yo puedo tener comunión con mi hermano. Ahora yo puedo cuidar de la naturaleza que Dios dio al hombre. O sea, el humano perfecto se levanta por la obra del Espíritu Santo. O sea, una vida llena del Espíritu inevitablemente te llevará a reconciliarse, sea con el hombre, sea con Dios, sea con la naturaleza. Dios nos llama y nos invita a la reconciliación. Y la pregunta es, ¿por qué la iglesia parece estar apartada del hombre? Parece estar apartada de la naturaleza. Es porque muchas veces nos falta la comprensión que el Espíritu de Dios, haciendo de nosotros una nueva creación, nos reconcilia con este mundo como humanos que somos. Y la perfecta humanidad se da cuando soy un ser espiritual completo. O sea, mientras más espiritual soy, más humano soy. ¿Entiendes? La espiritualidad es una herramienta que tenemos para volver al estado antes del pecado. Y cuando estoy lleno del Espíritu, me vuelvo más humano. Yo te miro y tengo placer en servirte. Y yo quiero terminar en esa mañana, porque los 30 minutos volaron, contando a ustedes un testimonio. El Espíritu sopló en mi cuarto. ¿Cómo así, pastor? Me acuerdo cuando era seminarista en Semisud y me decían estudiambre, en esa época, los estudiambres. Yo perdí a alguien muy importante en mi vida, pero muy importante. Alguien que me creó desde chiquito, después que mis padres se divorciaron, que fue mi abuela, junto con mi mamá, claro. Y yo estaba en Semisud cuando se murió mi abuela. Y recuerdo que, además de la muerte de mi abuela, yo no tenía un solo peso para regresar a mi país. Estaba muy triste. Y me fui a mi cuarto a orar a Dios. Dios, ¿por qué estoy aquí? Dios, ¿qué hago en ese país? Yo quiero regresar a mi casa.
Dios, estoy triste. Llena mi cuarto de su espíritu. Así que oré a Dios. Llena mi cuarto de su espíritu. Sácame de esa caverna, sácame de ese momento terrible, sácame de aquí. Yo quiero respirar, yo quiero tener alegría otra vez porque se ha muerto mi abuela. Dios no vino con una pelota grande de fuego. No dijo, he aquí, hijo mío. No dijo nada de eso. Pero el Espíritu entró en mi cuarto. Claro que el Espíritu entró en mi cuarto un poco gordo. ¿Usted reconoce ese hombre? El Espíritu entró a mi cuarto en esa foto y yo tenía que decirlo a ustedes. En ese cuarto Dios me demostraba que su Espíritu se mueve en las acciones humanas de la iglesia. Yo estaba triste, llorando demasiado. Yo no tenía 1,000 pesos para comer ese día. Yo no tenía, porque la Iglesia de Dios de Brasil había atrasado el pago o tenía algún problema de banco y yo estaba sin dinero y yo estaba preocupado, ¿qué voy a comer hoy? Estudiante es así, que es estudiante de seminario sabe. Y de repente yo dije, Dios, llena mi cuarto de su gloria. Cuando entra este hombre que ustedes conocen, yo dije, Dios, yo quería tu ángel. Dios, yo quería que usted descendiera acá y me abrazara. Pero Dios me enseñó que el Espíritu se mueve a través de su iglesia. Y entra entonces el Espíritu Santo y me abraza en mi cama. No sé si te vas a acordar. Entró ahí y dijo, hijo, vamos a caminar. Y ahí hablamos. Y ahí escuchaba en mi propia lengua que yo entendía las maravillas de Dios. Que yo podría sonreír. Que yo podría levantarme. Que el que me trajo a este lugar cuidaría de mí. Y el Espíritu me abrazaba porque aprendí que la verdadera espiritualidad de la iglesia se importa con el otro. En otras palabras, la espiritualidad de la iglesia es cruciforme. Es en la vertical con Dios, en la horizontal con los hermanos. De manera ninguna yo puedo llegar hacia Dios olvidando a ti. Porque así es la oración. Padre mío. ¿No es así? Padre nuestro. Venga a mí tu reino, a nosotros. Perdona mi pecado, nuestros. El pan mío, nuestros. De manera que cuando voy hacia Dios, la verdadera espiritualidad me obliga a agarrarte por las manos y presentarte delante del Señor. Una iglesia llena del Espíritu pisa en el suelo. ¿Y ahora qué? Para terminar, y ahora sí voy a terminar. 5 minutos más. La primera cosa, Hechos 1, 4 al 8, habla de la promesa del Espíritu. Tenemos que detenernos un poco de lo que hacemos, de nuestro diario vivir, de cómo nuestro diario vivir es intenso. No tenemos tiempo para comer, no tenemos tiempo para abrazar a nadie, estamos metidos en lo que es de Dios. Pero antes de Dios hacer a través de nosotros, Él quiere hacer en nosotros. Antes de hacer algo tremendo a través de mi vida para bendecir a la gente, Dios quiere hacer en mí. Entonces la promesa del Espíritu Santo es: busca al Espíritu Santo. O sea, apodérate de la promesa que el Espíritu Santo no es solamente para los grandes predicadores, es para mí, es para la iglesia. Y siempre que soy lleno del Espíritu Santo, la gente sabrá que hay un Dios que se importa con ellas, que hay un Dios que les quiere abrazar, que hay un Dios que quiere estar con ellas en todos los tiempos. Hechos 1:14. No dejes de buscar al Espíritu Santo, porque al Espíritu se busca y no se ignora. ¿Cuántas veces entramos en nuestras iglesias y cantamos lindo
predicamos lindo, comungamos lindo, pero olvidamos que hay alguien ahí en medio de nosotros que está queriendo ser buscado. Y si nosotros buscamos, será hallado de nosotros el Espíritu de Dios. Aleluya. O sea, la bendición que quieres para tu ministerio, el éxito que busca para su ministerio, está cuando encuentres al Espíritu Santo en su vida. Recuerdo que a los 13 años de edad me estaba en la ducha. No tenía ropa, claro, estaba ahí en la ducha. Y ya había un tiempo que estaba buscando el bautismo con el Espíritu de Dios. Bajo la ducha vino el Espíritu Santo sobre mi vida desnuda, sin ropa, sin nada. Pero el Espíritu Santo se apoderó y empecé a hablar en otras lenguas. Y mi vida ha cambiado después de ese día. Apenas por el Espíritu, y solamente el Espíritu puede derramarse sobre nosotros. Oh, deja que el Espíritu se derrame sobre su vida, hermano. Deja que el Espíritu Santo guíe sus pasos. Deja que el Espíritu Santo obre en tu iglesia. Oh, deja que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer en la iglesia de Dios en Chile. Ustedes están aquí en un momento histórico muy propio, muy interesante. Pero sepa que ese es el mejor momento que tiene Dios para Chile. Es en el medio de la crisis, es en el medio del caos que el Espíritu Santo quiere revelarse para hacer su obra redentora y transformadora. Oh, pastor, nunca antes la iglesia estuvo así. Oh, pastor, nunca antes Chile ha sufrido así. Hermano, déjame decirte que cuando buscamos al Espíritu Santo, Él no está preguntándose si todo está hecho para que Él pueda caminar. No está preguntándose todo está arregladito para que Él pueda revelarse. No, es en medio de la confusión, del caos social, que el Espíritu quiere utilizar a la iglesia para decir: hay esperanza para Chile, hay esperanza para este mundo, hay esperanza porque el Espíritu mueve a la iglesia. Aleluya. Sea lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu. Y aquí quiero terminar. Y pido que te pongas de pie. Perdona por los 38 minutos. No podemos sin el Espíritu de Dios. Yo soy el presidente del equipo que hace evaluaciones o exámenes ministeriales en mi región. Y yo pregunté a uno de los postulantes, a ministro exhortador: por favor, defíname qué es el Espíritu de Dios. Claro que fue reprobado. Y dijo: mira, el Espíritu Santo es una fuerza. El Espíritu Santo es el que me da poder para predicar. Yo dije: no, hay más. Siga hablando. No, pastor, el Espíritu Santo es una fuerza. No, el Espíritu Santo es una persona. Y como persona quiere relacionarse con su iglesia. Como persona quiere estar en los negocios de la iglesia. No podemos ser iglesia sin invitar el Espíritu Santo a nuestros negocios. No puedo ser iglesia sin el Espíritu Santo. Una iglesia sin el Espíritu Santo es como un auto, un carro sin ruedas. Necesitamos al Espíritu Santo. Nuestros cultos solemnes necesitan que el Espíritu Santo esté ahí. Nuestro hacer diario del ministerio necesita que el Espíritu Santo esté ahí. Necesita. Aleluya. ¿Y cuántos quieren aquí una renovación del Espíritu sobre su vida? Por favor. Señor, renueva mi vida con tu Espíritu. Oh, sopla sobre mis aguas caóticas hoy. Yo sé que llega un momento como ministros del Evangelio. Yo soy pastor desde los 13 años de edad, desde los 19 años de edad oficial. Y yo he visto muchas cosas en mi ministerio. Desde privaciones económicas. Yo fui gerente de una agencia bancaria Itaú, que tiene aquí en Chile, de una agencia bancaria Itaú Personalité. Con 22 años de edad, yo era el gerente de agencia más joven de todo Brasil. Yo salí en un periódico como el gerente financiero más joven de Río de Janeiro. Y yo era el orgullo de mi padre, de mi familia. Hasta que un día yo dije: mira, yo quiero ir al ministerio. Creo que usted conoce el obispo Rubén de la región sureste. Me hizo una propuesta: mira, hijo,
tienes 22 años, eres consagrado al ministerio desde el 19, y yo quiero que pastorees una iglesia en tiempo completo. Y esta iglesia te puede dar apenas los boletos de bus, de ómnibus para poder ir para allá. No podemos dar ningún sueldo para usted. Y mi sueldo era muy alto como gerente de agencia bancaria. Yo ganaba muy bien. Y dijo, mira, yo te doy 3 días para contestar mi propuesta. Tienes que dejar tu trabajo y dedicarte a la iglesia. Hermanos, cuando llegué a mi casa, me tomé un duchazo. El Espíritu Santo vino otra vez. Yo tengo algo con la ducha. Cuando estoy en la ducha, mientras el agua viene sobre mi cabeza, el agua del Espíritu viene también. Y después de la ducha, llorando, llamé a mi supervisor y yo dije, mira, mañana me voy al Itaú, voy a entregar mi puesto de gerente general de una agencia bancaria y quiero ser pastor de tiempo completo. Y llamé a mi familia, yo dije, mira, voy a ser pastor. ¡Eres loco! Eres graduado en finanzas, en negocios. ¿Y por qué vas a ser pastor? No sé, es que el Espíritu Santo me está llamando. Y nadie más me invita como el Espíritu Santo. Nadie más habla como Él habla. Nadie promete como Él promete. Nada cambia nuestro corazón como Él puede cambiar. Y si usted está aquí, no olvides el primer llamado que el Espíritu Santo te hizo. Así como el viento sopla donde quiere y no sabes para dónde va, así somos nosotros los pastores de la iglesia de Dios. No sabemos, pero sabemos algo. Con nosotros está el Señor. Y si nada ha faltado es porque estamos, hermanos, en el mejor negocio de este mundo. Hablar que una vida puede ser cambiada, no por mi habilidad, no por mis certificados, pero por el poder del sobre los obispos, sobre los pastores, el que está con sus pies en la comunidad. Espíritu Santo, sopla sobre nosotros, se quita de nosotros, Dios, lo que impide tu obra. Llénanos, llénanos, oh Dios, llena nuestra vida de tu Espíritu hasta que no sobre nada, hasta que no sobre ningún espacio. Oh Dios, llénanos con tu poder tremendo sobre nuestros ministerios. Oh Señor, para ese tiempo que vive Chile, que seamos nosotros la respuesta de esta nación, que sea la iglesia de Dios en Chile la respuesta para esta nación. Oh, que sea la respuesta para ese tiempo. Espíritu Santo, capacita, lava. Espíritu Santo, levanta. Oh, Espíritu Santo, lleve tu iglesia a otro nivel que apenas tú puedes llevar, oh Dios. Así que, Señor, te damos gracias por esta tarde, porque solamente podemos cumplir y hacer la misión con el poder del Espíritu. Oh, muévate sobre nosotros, Espíritu Santo. Oh, sobre el corazón que está en caos y en crisis. Haz una nueva creación en nosotros y que vean que en nosotros hay un mensaje que no está escrito, un mensaje que no fue hecho con lápiz, un mensaje cuya la vida predica por el poder del Espíritu. Así que, iglesia de Dios en Chile, hazlo por el poder del Espíritu Santo. Dios les bendiga en el nombre de Jesús.